Se cae el mito de Federico Sturzenegger. Él parte de una premisa que es que el Estado es demasiado grande, que como es demasiado grande hay que achicarlo, que el Estado tiene demasiadas regulaciones, que como tiene demasiadas, el problema es que eso impide el desarrollo. Y es un mito porque una vez que lo logra, tampoco funciona. Una vez que él dice, yo le paso la motosierra, recorto por todos los lugares donde tengo que recortar, despido a más de 50.000 personas, ahora les voy a mostrar los datos, y regulo a favor de las grandes empresas, porque la desregulación, acuérdense que no existe, nunca el Estado se desregula y nunca el Estado deja de existir, siempre regula a favor de. Puede regular a favor de las mayorías o puede regular a favor de empresarios puntuales que saben perfectamente cuál es el inciso de la resolución de una secretaría que les molesta y que les hace tal vez que su balance no dé tan bien. Y el trabajo de Sturzenegger, desde que asumió Milei, incluso de antes, es juntarse con los abogados y con los contadores de esas empresas, que le den cuál es el inciso, la resolución exacta que les molesta, y él la elimina. No es un trabajo muy difícil. Ustedes ven que yo celebro mucho, en términos comunicacionales, a Sturzenegger, porque él, cada vez que toma una decisión, se toma el trabajo de explicarla para su gente y también para nosotros en Twitter, y hace muy bien ese trabajo. Y le agradece a tal funcionaria, a tal... No funciona así. Lo cierto es que vienen las empresas y le dicen, che, esto me molesta, porque cada uno sabe en su rubro qué es exactamente lo que le toca, y Sturzenegger simplemente lo que hace es, lo elimina. Y ya está. Pues es un trabajo hasta relativamente sencillo. Ahora, eso no funciona, porque lleva un año haciendo eso, incluso más, porque Sturzenegger, recuerden, entre las tantas barbaridades de este gobierno, Sturzenegger fue el que escribió o el que compiló el decreto 70-2023. Cuando Milei lo presentó en cadena nacional, estaba parado Sturzenegger atrás. El problema es que Sturzenegger no era funcionario. Y la ley argentina establece que un decreto es un procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo tiene que tener varias condiciones, pero dos importantes. Una, que para tomar una decisión en el Estado, esa decisión tiene que estar justificada. ¿Qué significa eso? Vos tenés que tomar una decisión en salud. Bueno, ¿a quién le preguntás y que te justifique la decisión de salud? Al Ministerio de Salud. Al área competente de ese Ministerio de Salud. Entonces el área competente te manda un dictamen y en base a ese dictamen firmás un decreto. Y todo ese proceso, como habrán visto, lo hacen funcionarios públicos. Bueno, en el caso del decreto 70-2023, el proceso no se realizó, no le preguntaron a ninguna de las áreas involucradas en ese decreto por qué era necesario tomar esas decisiones, y lo escribió Federico Sturzenegger, que no era funcionario. Por ende, tiene dos vicios de nulidad del decreto 70-2023. La Corte Suprema, de la cual voy a hablar ahora en minutos, no tocó ese tema. No dijo nada. Entonces algo que tiene un vicio de origen no dice nada. Y Sturzenegger después entró al gobierno después de ese decreto como ministro. Lo llaman de desregulación y transformación del Estado. Lo cierto es que es de regulación a favor de un grupito de empresas. Y se dedicó a despedir gente y a modificar todas estas cuestiones que molestaban a algunas empresas en particular. Y no sirvió de nada. Y ahora les voy a mostrar datos que muestran que el recorte es nimio en términos económicos, es muy importante en términos de humanos y de seguridad de nuestra vida. Porque vos podés recortar muy poco, pero eso tiene un impacto muy grande después en nuestra salud, en nuestra seguridad, en nuestras rutas, en nuestros hospitales, etc. Y ahora se los voy a mostrar con un informe de Argentina Grande. También les voy a mostrar ahora en minutos un fallo de la Corte Suprema que dice que Telecom es más grande que la Argentina. Esto es real. La Corte Suprema sacó un fallo la semana pasada que dice que el canciller Gerardo Wertheim, el actual canciller, cuando era parte del directorio de Telecom, no podía saber que en Telecom las cosas se hacían mal porque es una empresa de gran envergadura, dice la Corte. Pero Cristina, cuando era presidenta, ella tenía que saber lo que sucedía en la última oficina de su gobierno, que se ve que es más chiquito que Telecom, según la Corte. Ahora les voy a mostrar.
Y todo en un contexto en el cual la operación grande del gobierno es decir que todo lo que la oposición logre votar en el Congreso y que tenga que ver con mejorarle la vida a aquellos a los que Sturzenegger les recortó, va a ser la responsable de que en estos meses, de acá a las elecciones, haya vaivenes en el dólar, en el riesgo país, quilombos en la inflación, etc. La operación la desató Fantino el otro día. Ustedes recordarán que Fantino hizo un editorial donde dijo que este gobierno era un barco que tenía 3 reactores. Un reactor era la cuenta corriente, que anda mal, pero según Fantino anda bien. Otro reactor era el dólar, que anda mal, pero según Fantino anda bien. Y el tercer reactor era el superávit, que no existe, pero según Fantino existe. Los 3 reactores andan mal y por eso el gobierno va a terminar en estos meses complicados. Pero según Fantino, la oposición le iba a tirar un misilazo, esa es la palabra que utilizó, a el reactor del superávit, con el aumento a jubilaciones, el aumento a las personas con discapacidad, fondos para Bahía Blanca y fondos para las provincias. Y es por eso, según Fantino, que va a haber problemas. Por ende, según Fantino, vota el gobierno. Y como eso no alcanzó, y el Senado votó igual estas cosas, apareció el aparato paraoficial del gobierno liderado por el Gordo Dan a decir que había que sacar tanques a la calle. Vamos a mostrar los tweets, o algunos por lo menos, de Gordo Dan, que dice los tanques a la calle ya es ahora. Esto fue exactamente en el horario en que el Senado se aprestaba a votar. Daniel Parisini, como se llama de Gordo Dan, es una figura muy importante de este gobierno, es uno de los voceros y personas importantes, entra y sale de la Casa Rosada como por su casa, entra y sale de los actos importantes del gobierno con Santiago Caputo, habla directo con Milei. Milei va a su programa y se pasa 6 horas ahí. Los funcionarios del Ministerio de Economía tienen un programa en su canal. El abogado del presidente, Francisco Neto, tiene un programa en su canal que se llama Estado de Sitio, el programa del abogado del presidente, que es el que nos denuncia a nosotros. Un tipo muy importante, Gordo Dan. Muy importante en este momento. Y hablaba y compartía un montón de imágenes ahí dice los strikers por las 9 de julio ahora, Javito, el momento ha llegado. En un contexto en el cual Javo pone un F-16 a sobrevolar el Congreso ya. En un momento en el cual el gobierno insiste en decir yo voy a desconocer al Congreso. Veremos lo que hace con las medidas que tomó el Congreso, si las veta, si las judicializa, si hace las dos. Pero justo esta semana apareció este video del mismo Gordo Dan, que les estoy mostrando, subido a un tanque. Hay otra persona ahí con él, y están subidos a un tanque. Marche ya pedido de acceso a la información pública al ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique por qué un civil, como Gordo Dan, está subido arriba de un tanque, paseando, jugando. Esto se conoció el fin de semana y la verdad que es grave porque tenemos a un vocero paraoficial del gobierno diciendo que hay que sacar los tanques, que ya es grave, y ahora sabemos que el tipo pasea en tanques. ¿Qué explicación tiene el ministro de Defensa, Luis Petri, de que el vocero paraoficial del gobierno, que es un civil, pasee en tanques? Ese es uno de los temas que vamos a seguir en esta semana. Vuelvo a Sturzenegger, ya que se cae el mito de que con pasar la motosierra alcanza. Y vamos a escucharlo a Sturzenegger, que fue a charlar con Majul, ahora el fin de semana, y cómo caracteriza a Sturzenegger a lo que hizo el Senado, que básicamente el Senado votó aumentar jubilaciones, pensiones por discapacidad, fondos para Bahía Blanca, y que los fondos que Milei se quede de las provincias vayan a las provincias. Y así lo caracterizaba Sturzenegger. ¿Por qué el presidente dice que no, que por más que pasó lo que pasó, 7-0, dicen algunos, no van a romper la macro, no van a romper el orden económico? ¿Esto es así? Bueno, me parece que lo describiste muy bien, ¿no? En las palabras de él. O sea, Argentina parte de una situación de superávit fiscal que ya viene sosteniendo hace más de 1 año y medio.
la economía está creciendo a un ritmo de 8% interanual. Y ese superávit fiscal es, me parece que es la piedra angular, ¿no? Por eso lo que pasó esta semana en el Senado es tan relevante, ¿no? Y yo diría que lo que pasó en el Senado no es que ridiculiza a la vicepresidenta con sus comentarios, sino ridiculiza al Senado. ¿Por qué? Claro, ridiculiza. ¿Te acordás del año pasado cuando hubo un intento similar con el tema de las jubilaciones? Sí. Yo ahí decía que el Congreso había sido infantil. ¿Y ahora qué dice, ministro? Que sigue siendo infantil. ¿Por qué decía que era infantil? Porque era un intento, o el Congreso le decía al Ejecutivo, tenés que gastar tanta plata, pero no le decía de dónde, ¿Cómo? claro, ¿cómo? ¿De dónde salía esa plata? ¿No? Entonces yo digo, la analogía que hacía es como cuando un niño le pide a su padre o a su madre, comprame este juguete, haceme este viaje, hacer lo que fuere, y bueno, el niño no repara en el costo, ¿correcto? El adulto es el que repara en el costo. Entonces Sturzenegger le dice a los senadores que son como niños, que le piden a su papá plata. Si tuviéramos que seguir la analogía, en realidad el niño le dice a su papá, che papá, no tengo comida, che papá, no tengo medicamentos, che papá, no tengo para pagar el bondi para ir a la escuela. Deja de pagarle plata al usurero de la esquina. O no te compres un yate y lo tengas estacionado en Saint-Tropez, como José Luis Manzano, no sé si vieron que se le incendió un yate en Saint-Tropez. Uno que era diputado nomás, después se transformó en exitoso empresario, tiene medios, tiene empresas de servicios públicos, cosa que está prohibido por la ley, y además tiene negocios con el litio y tiene un yate en Saint-Tropez. Mirá lo que es el ascenso social. Bueno, pero volviendo a la analogía de Sturzenegger, es como decirle, papá, nos estamos cagando de hambre, deja de comprar acciones de Mercado Libre, danos la comida a nosotros. Y eso decían los senadores. Pero aparte de todo esto, les voy a recomendar y les voy a mostrar varios fragmentos de un informe del Instituto Argentina Grande que muestran cómo se cae este mito de Sturzenegger y sobre todo toda esta frase de Sturzenegger que dice la Argentina anda bárbaro, crece al 8%, está todo fenómeno, qué sé yo. Bueno, vamos a mostrar este resumen de la primera semana de julio que hace el Instituto Argentina Grande, ¿sí? Con varios puntos. Primero, que el ajuste fiscal sigue siendo el eje, el gobierno mantiene la política de ajuste, un fuerte recorte a la obra pública, caída del 80% interanual, jubilaciones y subsidios, consolidando un modelo contractivo sin señales de reactivación sostenida. Primer punto, no hay reactivación y lo único que hacen es terminar con la obra pública, con las jubilaciones y con los subsidios. Dólar oficial y real en máximos históricos. ¿Sí? Actividad económica fragmentada. Mientras el crédito en dólares muestra algún repunte, la industria cae 6,5% respecto de cuando asumió el gobierno, la construcción 23 puntos respecto de cuando asumió el gobierno. Las ventas minoristas caen 6,7 mensual y no hay evidencia de reactivación general. Desinversión en infraestructura con impacto inmediato. Por primera vez en años, menos de la mitad de las rutas nacionales están en buen estado. La proporción de rutas en mal estado trepó al 29% tras la paralización de obras y caída récord en la inversión pública. Otro punto de este informe son los medicamentos. Más facturación, menos acceso. Lo que muestra es que las farmacéuticas alcanzaron récord en facturación en el primer trimestre de 2025, pero el consumo de medicamentos está por debajo, casi 7 puntos por debajo que cuando asumió Milei, con un fuerte impacto en jubilados tras los recortes en el PAMI. En el mercado, lo que muestran es que la última semana el dólar MEP subió 6% en 10 días, perdón, no en la última semana, 10 días. Los bonos cayeron hasta 4%, el riesgo país se mantiene alto. Y la quita del parking, esto es, ¿se acuerdan que si venía algún fondo especulativo del exterior tenía que quedarse 6 meses? Bueno, ya no. Y este último punto que quiero destacar, la motosierra Sturzenegger no explica el ajuste. Los organismos y programas eliminados por Sturzenegger representan solo el 2,9% del gasto, mientras que los intereses de deuda escalaron al 9,7% del gasto. El ajuste recae en áreas estratégicas como ciencia, obra pública, previsión social y seguridad alimentaria. Hay más puntos de este informe, los voy a pasar.
rápido. Dice, motosierra, esto, las modificaciones y eliminaciones de Sturzenegger representan menos del 2,9% del gasto. Y esto es muy poco en términos de gasto, es mucho en términos de seguridad. Por ejemplo, en la obra pública. Por ejemplo, en jubilaciones. Por ejemplo, en subsidios a energía. Por ejemplo, en salud. Ahora, lo que te dicen que cortaron el gasto, que 2,9%. 2,9% del presupuesto. Por ende, no hay mucho ahorro, sino que simplemente saña ideológica, pero que además pone en riesgo vidas, como mostramos la semana pasada, porque muchas de las decisiones de Sturzenegger lo que hacen es desregular organismos de control, de lo que comemos, de cómo funcionan las cosas, de cómo se controlan los productos que ingresan. Vieron que la idea del gobierno es que si algo viene de otro lugar es que ya se controló en otro lado. Bueno, dependemos de que otros países controlen y que tengan las mismas reglas de cuidar la salud que nosotros. Muestra el caso del INTI, este informe, y justamente eso, menos seguridad en productos y calidad en alimentos para ahorrar 10% de lo que gastó Caputo en intervenir el dólar financiero en abril. ¿Se dan cuenta de la magnitud? O sea, el cierre del INTI no implica mucha guita para el Estado, pero sí pone en riesgo lo que nosotros consumimos o los productos con los que nos relacionamos. Y cuesta el 10% de lo que Caputo se fumó en un mes para mantener el dólar financiero en abril y tratar de llegar a las elecciones con un dólar baratito y la inflación controlada. La destrucción es más costosa que la construcción, muestra este informe del Instituto Argentina Grande. ¿Qué significa esto? El costo de no mantener las rutas se agranda con el tiempo. El costo anual de mantener las rutas en condiciones es 4.000 millones de dólares. El costo de recuperar la totalidad de la red vial nacional y provincial es 40.000 millones de dólares. O sea, 10 veces más. Y el costo de recuperar las rutas nacionales es de 23.000 millones de dólares. Es mucho más caro recuperar las rutas que no se mantienen que mantenerlas. Por ende, no es una motosierra eficiente. Es simplemente una motosierra para tratar de rasquetear todo lo que se pueda para sostener la bicicleta financiera. Y el último gráfico que les muestro de este informe habla del año de desinversión de Milei, que destruyó la inversión de 4 años justamente en rutas. Las rutas en buen estado bajaron del 55% al 47,5%. Las rutas en estado regular subieron del 22,1 al 23,5%, y las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Esto es riesgo de vida. ¿Había un 23% en mal estado? Sí. No es que recibió Suiza, pero la empeoró. La empeoró. Y por ahora lleva 0 kilómetros de obras inauguradas, 0, contra 1.200 kilómetros inaugurados en 2022, por ejemplo, que es el último dato. Es tan mala la gestión y se cae tanto el mito de Sturzenegger que hasta Majul le preguntó. Miren a qué límite llegamos. Hasta Majul le pregunta cuando Sturzenegger habla de trabajo. Cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. No, con todo respeto te lo digo, ¿no? Con todo, tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien, está bien. Vos no me tenés que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. Me seguís el punto, ¿no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero, a ver, Luis. Bueno, miren lo mal que está todo, que hasta Majul pregunta. Vamos a mostrar 2 o 3 datos. Uno, un informe en este caso de Fundar, otro de los espacios que les recomiendo que sigan, que publicó hace unos días que están en riesgo 430.000 puestos de trabajo por las decisiones de Sturzenegger, por la apertura comercial, porque no hay una estrategia de transición. El 65% de los puestos de trabajo que están en riesgo no son estatales, son de la industria manufacturera.
particularmente textil, calzado, madera, metal, electromecánica. Cómo esa destrucción de puestos de trabajo es muy desigual. El 75% de los puestos de trabajo lo concentran provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Cómo corren riesgo los que tienen trabajo registrado entre 25 y 44 años y terminaron la secundaria. Y cómo un tipo de cambio apreciado agrava el impacto. 430.000 puestos de trabajo están en riesgo. Y eso se suma a los que ya se perdieron, y ahora les muestro un informe del CEPA de estos días, con la caída del empleo privado, 115.353 a marzo, según el CIPA. Esto no, es imposible mentir, porque el CIPA es trabajador que entra, trabajador que se registra en el CIPA. Entonces, lo que le dice Majul es, mirá, no existe que vos eliminás más de casi 60.000, mostremos el gráfico de la cantidad de trabajadores estatales, 58.210, no existe que vos eliminás trabajadores estatales y automáticamente florecen en el sector privado. No existe, no pasa. Y de hecho, como les mostraba recién, hay ya 115.000 a marzo despedidos en el sector privado y 430.000 en riesgo por las políticas que Sturzenegger le pone la firma. Que, repito, no representan ningún ahorro, es mínimo el ahorro para el Estado, sí representan riesgo de vida en el caso de vialidad, riesgo de perder el laburo en el caso de las aperturas. Y cierro con esto último que les quería mostrar de la Corte Suprema, que me parece un dato muy interesante, que se los tituló Telecom es más grande que la Argentina. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible eso? Bueno, según los jueces de la Corte Suprema, es posible. Resolvieron la semana pasada un caso laboral, no importa el caso, o sea, no importa el detalle, sino que lo que tenían que resolver era si los directivos de una empresa son responsables de lo que sucede en su empresa. Y la Corte dijo que no. ¿Por qué dijo que no? En este párrafo. Dice, es claro que las exigencias que impone el estándar de un buen hombre de negocios varían según el contexto. Cuando se trata de empresas de gran envergadura, empresas que cuentan con gran cantidad de personal, significativo capital accionario, diversidad de funciones y descentralización administrativa y o territorial, es indudable que los directivos no pueden revisar personalmente todas las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios. Basta que cercioren de que hay mecanismos de control apropiados. Esto fue en el caso, la empresa es Telecom. Uno de los imputados es Gerardo Wertheim, el actual canciller, cuya familia, accionista de Telecom, y él era parte del directorio. Y la Corte dice, y tengo otro párrafo más para mostrarles, que no, que en las grandes empresas, como Telecom Argentina, los miembros del directorio no pueden participar personalmente en las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios, que solo les incumbe marcar las políticas de la compañía e instruir a la línea gerencial para que las ejecute y vele por su cumplimiento, y que por ende no cabe exigirles una supervisión personal de cada contratación realizada, sino el establecimiento de sistemas de auditoría y control apropiados. O sea que para la Corte, un directivo de Telecom no es responsable de lo que sucede en cada oficina de Telecom. Y te diría que hasta tiene cierto sentido. El tipo es directivo de Telecom. Si hay... Ahora, en el caso de Cristina dijeron no podía no saber lo que sucedía en cada oficina pública del país, en cada rinconcito, en cada licitación que se hacía en Santa Cruz. Cuando se trata de Wertheim y de Telecom, pues es una empresa de gran envergadura, no pueden saber los directivos. Y la frutilla del postre es que el fallo lo firma los 3 jueces de la Corte, porque si no, no sale el fallo, y lo firma Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz era abogado del Grupo Clarín. Por ende, es ilegal que firme fallos de sus ex clientes. Ya lo hizo muchas veces. Yo tengo más de 70 fallos de la Corte donde Rosenkrantz pone su gancho y se trata de ex clientes. Eso es ilegal. La ley dice, si vos tuviste un cliente y sos juez, no podés intervenir en casos de ese ex cliente. Bueno, tenemos un juez de la Corte que sistemáticamente lo hace y los otros lo avalan. Y encima dicen que Telecom es más grande que la Argentina. Por ende, el canciller Gerardo Wertheim, cuando era directivo de Telecom, no podía saber que en su empresa se hacían cosas mal, pero Cristina tenía que saber exactamente lo que pasaba en cada rinconcito de la Argentina cuando era presidenta. Bueno, 9 de la mañana, 7 minutos, y les había prometido, y nosotros cumplimos.
Les había prometido que iba a estar aquí Sabino Vaca Narvaja, y está aquí Sabino Vaca Narvaja, ex embajador de la Argentina en China. Sabino, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ari? Buenos días.